Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el vídeo tutorial de hoy os quiero enseñar cómo hacer una falda de media capa. La falda en cuestión es esta, ¿veis? La tengo puesta sobre el maniquí. Como ya os he dicho, es una falda de media capa y es una falda que sienta bien a todo el mundo. Fijaos el vuelo que tiene y es un vuelo totalmente natural. Ajustada a la cintura con una cinturilla, lleva cinturilla, a la parte de atrás lleva una cremallera. Así pues, si os gusta mi trabajo y queréis ver cómo lo hago, os animo a seguirme después de la intro. Lo primero que voy a hacer es enseñaros la tela o tejido que he usado. Es una sarga de gabardina con bastante caída, con lo cual se presta bastante para hacer esta falda. Es de un color gris marengo o gris bastante oscuro, casi negro. La cantidad de tela que tengo son 88 centímetros de largo, por unos 50 de ancho, que es el que tiene la tela. Para diferenciar la sarga os tenéis que fijar en las acanaladuras que tiene el tejido, van como al bies. Son tejidos muy económicos pero que se prestan para bastante, porque tienen cuerpo y caída. Una vez presentada nuestra tela, la voy a doblar a la mitad y la voy a sujetar con alfileres. La parte del derecho de la tela la ponemos mirando hacia el interior. Ahora por la mitad la vamos a doblar de nuevo, haciendo un triángulo, al bies. Por la parte del corte no está igualada, así que si os ocurre lo mismo, metéis hacia adentro la parte del doblez de la tela y podéis igualar cortando como lo hago yo. Sujetad con alfileres para que la tela no se desplace y poder cortar bien. Mirad, una vez que tengo la tela igualada voy a comenzar a trazar sobre la tela por donde tengo que cortar. Para ello, con la medida de la cintura más 2 centímetros que le añado para luego tener para márgenes de costura, pues voy a dividir esa medida en 4 partes. A mí me da una medida de 20 centímetros. Mirad, en vez de situar la medida desde el pico hacia abajo, vamos a hacer coincidir esa medida en horizontal. Donde veo que la medida de 20 centímetros me coincide, señalizo. Y ahora ya sí, desde esa marca hasta el pico de nuestra tela y con esa medida voy a ir haciendo señales para después cortar.
Ese es el radio de la circunferencia o cintura de nuestra falda. Marcamos con la greda de forma redondeada. Ahora vamos a darle largo a nuestra falda y lo haremos a partir de la señal de la cintura hasta donde nos dé el largo de la tela. Os aviso que para aquellas que os gusten las faldas largas este método no es el adecuado, ya que a los 75 centímetros que nos da la tela de doble de ancho doblada le tenemos que descontar el radio de nuestra cintura. Así pues, 75 menos 25 que tiene el radio de la cintura de mi falda, me quedan 50 centímetros para el largo de la falda, menos 1 o 2 centímetros a descontar para el bajo ruedo. Por lo demás, medidos desde la parte más corta de la tela hasta el pico, vamos a ir señalando de manera redondeada. Una vez tengo las marcas, voy haciendo el trazo del ruedo o bajo de la falda. Antes de cortar, comprobad que todas las capas de la falda están a la misma medida. En mi caso, una de las capas interiores era más corta, con lo cual he tenido que quitarle unos cuantos centímetros para que la falda me quede redondeada por igual en todas partes. Una vez salvado el escollo, trazo de nuevo. Y ahora ya corto. El pedazo de tela que me sobra de la parte de abajo lo aparto para después hacer la cinturilla. Una vez cortada la falda, compruebo que está cortada por todas partes igual. Por último, compruebo que de cintura va a dar y veo que yo necesitaba 78 centímetros de cintura y que tengo hasta 85, con lo cual me da de sobra. Aunque no sea una falda de capa entera, el efecto es muy bonito también. A continuación corto la cinturilla de la tela que me sobró de cortar la falda. La voy a cortar de 10 centímetros de largo y voy a aprovechar todo el ancho de la tela.
El siguiente paso que voy a dar es cortar la tira de la cinturilla a la medida deseada. Yo le voy a dar 6 centímetros de más al largo, 2 centímetros son para costuras y 4 para el cruce, ya que le voy a poner un botón, así que en total son 84 centímetros. Y cortamos. Después de cortar yo la voy a doblar por la mitad y la voy a planchar. Ahora voy a cortar una tira de entretela de pegar de 4 centímetros por 82 de largo, para después pegar sobre el revés a la pieza de la cinturilla. Una vez cortada la pieza de entretela, la sujetamos a la cinturilla con alfileres y la pegamos con la plancha. Ahora con la falda doblada a la mitad vamos a medir y le vamos a dar la medida de la mitad de la cintura. Señalizamos con un alfiler y con la diferencia de tela que queda desde la señal hasta el borde, vamos primero a señalizar con alfileres y después a pasar un hilván de arriba a abajo. También vamos a señalizar desde dónde hasta dónde va a ir colocada la cremallera, teniendo en cuenta de dejar 1 centímetro de la parte de arriba, que es donde va a ir cosida la cinturilla, y otro centímetro por encima del tope metálico de la cremallera. Una vez pasado el hilván,
Coseremos desde la señal hasta abajo para más tarde planchar y dejar ya señalizado para coser y poner la cremallera más tarde. Una vez cosida la costura y planchada con las costuras abiertas, vamos a pasar a poner la cremallera. Con la cremallera abierta coseremos a 1 centímetro del borde y vamos a ir sujetando con alfileres por el lado derecho, al borde de los dientes. Una vez sujeto, pasamos un hilván. Una vez pasado el hilván, subimos la cremallera y hacemos coincidir los dos lados. Y ahora vamos a ir sujetando el lado izquierdo con los alfileres de tal forma que la cremallera quede totalmente cubierta para que después no se vea. Al igual que antes, una vez esté sujeta con los alfileres, la abrimos y pasamos un hilván y ya estará lista para coser a máquina. Ahora y antes de coser a máquina cambiamos el pie prensatelas por el de coser cremalleras. Cosemos con el pie haciendo tope contra la cremallera, desde arriba hasta llegar a donde termina la abertura. Lo hacemos con la cremallera abierta. Antes de llegar a donde se encuentra el carro de la cremallera, la subimos hacia arriba y seguimos cosiendo. Un poco después de llegar a donde termina la abertura, giramos para dar unas cuantas puntadas por encima de la cremallera, comprobando que no picamos con la aguja sobre el tope metálico. Volvemos a girar y cosemos igualmente haciendo tope con el pie contra los dientes de la cremallera en sentido contrario. Antes de llegar al carro de la cremallera, volvemos a abrirla y para ello subimos el pie, sin sacar la aguja de la tela, bajamos el carro y seguimos cosiendo hasta el final. A continuación vamos a colocar la cinturilla y para ello primero sujetaremos con alfileres y más tarde pasaremos un hilván para finalmente coser a máquina.
Una vez cosida la cinturilla y la cremallera, aquí tengo señalizado ondear un ojal a 1 centímetro del borde para después abotonar. Para aquellas que no saben cómo hacer ojales, en este canal tenemos un curso de técnicas de costura donde explico cómo hacer ojales a máquina. Ahora vamos a fijar el bajo con alfileres a 1 centímetro del borde y para ello nos ayudaremos de la cinta métrica. Tenemos que hacerlo con todo el ruedo de la falda. Primero sujetamos con alfileres y después pasamos un hilván para más tarde coser a máquina. Y aquí podemos ver ya la falda totalmente confeccionada a la medida y sin tener que hacer ningún tipo de patrón. Es un modelo que sienta bien a todo el mundo, así pues os animo a confeccionarla. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.